Bueno, Heriberto, como veníamos hablando, el territorio, vea, se empieza a volver simbólico y esta idea del volcán la vamos a encontrar no solamente en estas ilustraciones que estuvimos hablando de Debris, sino también en estos mapas y cómo estos mapas, pues de alguna manera van construyendo ese territorio. Ya que veníamos de ese simbolismo de cómo se veía la escena en Izalco, pero era fundamental el volcán, ¿verdad? Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la otra parte que tenemos acá, que son los mapas, que algunos de ellos, pues vamos a ir viendo que se encuentran los volcanes como tal, como ese símbolo identitario, no solamente de El Salvador, sino que también de Centroamérica, por lo menos de la costa pacífica. Yo quisiera referirme a la importancia de los mapas, la importancia de los mapas, la importancia de la cartografía, que es elemento identitario de cada espacio. En este caso, pues es un mapa de la América septentrional, un mapa de la Nueva España, el actual México, y obviamente ahí está Centroamérica. En realidad este es un grabado, Ajá. se ve la marca de la plancha. Eso quiere decir que a la hora de tomar la plancha de metal donde se hace el dibujo, luego se entinta y se imprime sobre el papel, queda la marca de la plancha, entonces se ve como ese desnivel. Lo, digamos, atractivo de este mapa es que está coloreado. Entonces lo que podemos ver, sí, es como toda la orilla se marca, como estos personajes que además necesitan un gran trabajo de anatomía, o sea, técnicamente es una pieza artística, vea, como grabado hablándolo, por no solo la calidad de la división de territorios, Sí. sino también todo el trabajo estético, artístico, los tipos de línea, ve algunas más delgadas para referir a fronteras, otras más gruesas que son ¿cómo se llaman? Los ríos. Entonces, técnicamente hablando, sí es un trabajo bien elaborado. Este es de 1700, Sí, sí, sí. ¿verdad? Esta pieza es genial porque nos está hablando también de un espacio ya más centroamericano en donde tiene otras representaciones muy interesantes. Y luego tenemos una imagen fantástica de Santiago de Guatemala, lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala. Y por supuesto no podemos dejar de mirar que acá está Izalco, está el volcán de Izalco en plena erupción y acá está la iglesia de Dolores Izalco, ¿verdad? Dolores Izalco. Entonces, y bueno, algunas casas, algunas palmeras. Entonces, estas representaciones no solo tienen la riqueza, obviamente, de la parte cartográfica, sino que hay estampas de ciudades importantes. Si nos ponemos a hacer un recorrido de luego los estados nacionales, como por ejemplo, El Salvador, Nicaragua, Honduras, menos Honduras, pero Costa Rica también y Guatemala, tienen a los volcanes como representación, como símbolo. De hecho, bueno, El Salvador también, ¿verdad? El Salvador, el volcán de San Salvador es un símbolo sumamente importante. Entonces, yo creo que este es un magnífico ejemplar de esta colección de mapas de Centroamérica, ¿verdad? Porque en estos momentos El Salvador no existe, ¿verdad? Un dato curioso es que en 12 de junio de 1824 es cuando se une la Intendencia de San Salvador con la Alcaldía Mayor de Sonsonate y estamos cumpliendo los 200 años de ser Estado Salvador. El terremoto de Santa Marta de 1773, aparte de votar la Guatemala, Santiago de Guatemala, lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala, también votó iglesias en el actual El Salvador. La iglesia de Tacuba, por ejemplo, la iglesia de Caluco y la iglesia de Asunción Izalco, los restos que hoy conocemos, ¿verdad? De esas iglesias. Probablemente dañó otras, ahora se me va el nombre de algunas otras, pero sí fue un terremoto fuerte que obviamente ese movimiento telúrico, y volvemos a parte de la temática de la sala, se ve representado y lo vamos a ver justamente porque muchas de esas iglesias ya no existen. Y quiero traer a cuenta exactamente este grabado fantástico que es de 1867
de la catedral, en realidad la catedral de San Salvador, pero lo importante de esto es que, bueno, ¿cuál es la catedral de San Salvador? El espacio es donde hoy se encuentra la iglesia El Rosario, donde hoy está la Plaza Libertad, que es la plaza de armas de San Salvador o la plaza mayor de San Salvador de la época colonial. Obviamente aquí ya no es la época colonial, pero sí lo que tenemos allí es este grabado de los restos coloniales de esa iglesia importante. La dinámica es obviamente preciosa porque podemos ver a la gente, los cargadores, los tlamemes, la gente vendiendo por allá otros personajes y obviamente una iglesia que fue afectada en 1799 en un terremoto, luego en 1854 y se termina de caer en el terremoto de 1873, el que se denomina el terremoto de San José. ¿Por qué? Porque se da el 19 de marzo de 1873, que es el día de San José, ¿verdad? Entonces se le llama el terremoto de San José, el que botó digamos, definitivamente la parroquia de San Salvador. La historia de este país también está hecha de esos desastres naturales, pero también de esa riqueza que, como lo decíamos al inicio, nos brinda las erupciones volcánicas y todo esto, ¿verdad? A mí me encanta, bueno, este tipo de grabados me encanta. Hay varios grabados de la iglesia de San Salvador. He visto, obviamente hay unos coloreados, pero ya me explicabas vos que depende si lo compraste coloreado o no, ¿verdad? Exacto. Y lo otro que salen caballos también, o sea, hay una dinámica de la gente, del momento, de que la es muy vida de ese importante. momento. No solamente es ver el edificio como tal, sino que ver la sociedad, o sea, esa sociedad compuesta obviamente por indígenas, por ladinos, por mulatos, por criollos, por españoles, que es lo que hace este país, ¿verdad? Y aquí ya llegamos. Y acá, bueno, acá ya llegamos, bueno, aunque esto es más antiguo que esto, ¿verdad? Pero es el primer mapa que se hace de El Salvador como tal, ya como República del Salvador en 1859, tal y como dice la ficha, por los alemanes Maximilian y Sonnenstein, ¿verdad? Que ya elaboran este mapa. En este mapa ya podemos tener una perspectiva de lo que actualmente es digamos, el Salvador. Y también, fíjate, algo curioso, que no tiene el plano de San Salvador, sino que tiene el plano de Nueva San Salvador, de lo que conocemos como Santa Tecla. ¿Y por qué? Porque recientemente, en 1854, había habido ese gran terremoto de San Salvador, que a partir de ello se decidió cambiar la capital hacia Nueva San Salvador. Hacia Nueva San Salvador. Lo que pasa que fue... no cuajó, digamos, ¿verdad? No cuajó y quedó, pero sin embargo está la cuadrícula de esa Nueva San Salvador que se hace en los terrenos de la antigua finca Santa Tecla, ¿verdad? También tienen las alturas, mira, estos cortes son excepcionales y por supuesto ya aquí ya hay, digamos, una medición, podríamos decir, más exacta de la que veníamos viendo desde la época colonial. Cuando los estados nacionales, ¿verdad? Cuando los estados nacionales empiezan a convertirse en los estados nacionales modernos, ¿verdad? A partir de la segunda mitad del siglo XIX, hay varios elementos identitarios, elementos que son muy importantes para la conformación de ese estado. Y uno de esos elementos es el museo. El museo, porque es este espacio en el que reúne tus identidades o tu identidad nacional. Luego está el periódico o la prensa, porque es el que aglutina la información del espacio donde vivís, claro, entre otros. Y está el mapa. El mapa es importante. O sea, si vos te vas a todos los estados nacionales, bueno, llegas a una oficina de gobierno, siempre está el mapa, ¿verdad? Claro, porque claro. Y en la escuela también, o sea, cuando ibas a la escuela, pues siempre estaba el mapa, porque el mapa es un símbolo identitario. Aquí, lo interesante de esta vitrina es que tenés documentos consulares, documentos legales, sobres prefilatélicos, estampillas, tenés postales y tenés un par de libros. Todo con la intención de ver documentación
de la época de la República. En términos generales, lo que vemos es que el volcán como símbolo identitario de El Salvador es sumamente importante, ¿verdad? Acá, bueno, hay una representación de ese primer escudo de armas de 1865 con la fecha 15 de septiembre de 1821, que sigue siendo una fecha muy importante. De hecho, vemos la bandera anterior de El Salvador, la que es muy parecida a la de Estados Unidos, ¿verdad? Y también vemos otras, bueno, algunas armas ahí, algunos Laureles. estandartes, laureles, las cornucopias también, o sea, son muy de la época, son muy también muy afrancesado, diría, ¿verdad? También en ese sentido, pero toda la documentación que está aquí es sumamente interesante porque tienen todos estos sellos importantes. Y ese sello del símbolo, yo creo que te lo decía la vez pasada, que el sello de platería de San Salvador es un volcán con la SS, ¿verdad? Y el volcán y medio. Entonces, ha estado prácticamente omnipresente el volcán. Yo creo que lo bonito de lo que hemos estado observando es cómo a través de las representaciones artísticas podemos ver cómo los artistas hablan con estos elementos del paisaje, de una perspectiva exótica, peligrosa en Debris, luego como un faro en los mapas y ya luego desde una perspectiva más, digamos, de construcción de república, de esa fuerza, de esa potencia, de esa dominancia del territorio y del paisaje que son los volcanes. Y de esa manera, pues, se presenta de manera simbólica aquí. Es un elemento que lo hemos visto, que hace parte de nosotros, de nuestro paisaje, pero también es un elemento que lo ven desde fuera como algo importante, pero que luego lo asumimos nosotros como algo que también es relevante para quienes conforman y conformamos este territorio que va a ser El Salvador. Yo creo importante porque a partir de esto lo que nos trae esta muestra es ya el Estado salvadoreño, ¿verdad? Esa república, ya acá es cuando ya se ha construido el Estado nacional, cuando ya tenemos los referentes inventados o no, ¿verdad? Porque todos los estados tienen tradiciones que son inventadas, ¿verdad? Ya por ahí vamos a ver algunas de esas, pero es parte de la historia. Y no solo ocurre en El Salvador, sino que es la tendencia de los estados modernos, ¿verdad? Que tienen que ver con toda esta parafernalia de los escudos, de las banderas, de los himnos nacionales, de las flores nacionales, de los pájaros y demás, ¿verdad? Así que yo creo que es importante este recorrido que hemos tenido para poder pasar ya a aquel espacio en donde empieza a mostrarse, ¿verdad? Otro tipo de arte, ¿verdad? De arte menos, digamos, desde la perspectiva del Estado, ¿verdad? Porque estos son sellos y son postales y esto y lo otro. Bueno, aunque este tipo es más científico, ¿verdad? Pero eso sí me gustaría ir viendo en la siguiente parte. Yo creo que hablando de esta influencia europea, lo primero es que nos quede claro que la imagen de ese foráneo que nos observa, de alguna manera permea la sociedad. Y esa imagen foránea es la que va a dar la pauta a estas primeras producciones artísticas, digamos ya que podríamos considerar salvadoreñas, ya sea porque son hechas en El Salvador, porque son hechas por salvadoreños o en general que hablan de nosotros y de nuestra historia. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver en una mirada exótica en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente.